Buenos días con todos, señores estudiantes. En nuestra última sesión, que fue la primera de este último contenido, el contenido 5, pusimos sobre la mesa dos fuerzas masivas, dos fuerzas externas que están redefiniendo nuestra profesión. La primera fuerza es la ley, la regulación. La segunda es la física, el cómputo cuántico. Vimos cómo estas fuerzas nos obligan a evolucionar hacia una resiliencia operacional total. Y cerramos la clase con ese concepto que, espero, les haya quitado el sueño. El ataque de cosechar ahora, descifrar después. Harvest now, decrypt later. Ese escenario aterrador donde un atacante, hoy, en 2025, está robando terabytes de nuestros datos cifrados, los secretos de Petroecuador, los datos de la Cancillería, las facturas del SRI. No porque pueda leerlos hoy, sino porque sabe que los va a guardar en sus servidores. Va a esperar 10 años y los va a descifrar en 5 minutos con una computadora cuántica, volviendo inútil toda nuestra criptografía actual. Esto nos llevó a la necesidad imperativa de la criptoagilidad, la capacidad de nuestra organización de cambiar sus cerraduras criptográficas de forma rápida y económica. Hoy, señores, vamos a hacer un doble clic en ambas fuerzas. Vamos a desglosar los detalles técnicos de la ley y los detalles técnicos de la física. Vamos a ver el cómo y el qué de esta nueva era. Empecemos por la primera fuerza, la ley. Hablamos de DORA y NIS 2. Sé que suenan como regulaciones lejanas de la Unión Europea, pero como les dije, lo que pasa en Europa hoy es el estándar global que nos auditará mañana. Analicemos el reglamento DORA, Digital Operational Resilience Act. Esta ley aplica principalmente al sector financiero. Pero aquí está la trampa, el detalle que cambia el juego. No solo aplica a los bancos en Europa, aplica a todo el sector financiero y a sus proveedores críticos de TIC. Pensemos en el ecosistema financiero del Ecuador. Tenemos nuestros grandes bancos, Pichincha, Guayaquil, Produbanco, pero también tenemos un ecosistema vibrante de fintechs aquí en Quito, en Cuenca, en Guayaquil. Estas fintechs están creando aplicaciones de pago innovadoras. Ahora, ¿Qué pasa cuando esa fintech ecuatoriana quiere operar globalmente? ¿Qué pasa cuando quiere que su aplicación sea usada por un turista europeo que visita las Galápagos? Para hacer eso, necesita conectarse a un banco europeo, a una pasarela de pago europea. En el instante en que esa fintech se convierte en un proveedor crítico de TIC para ese banco alemán, felicitaciones. Acaba de caer bajo el ámbito de auditoría de DORA. Y DORA no es una sugerencia. DORA impone requisitos increíblemente estrictos. ¿Qué nos exige? 1. Gestión de riesgo tecnológico de terceros. DORA obliga a ese banco alemán a auditar toda su cadena de suministro. Y esa auditoría nos llegará a nosotros, aquí en Ecuador. Ya no basta con decir, confía en mí. Tendremos que probar que nuestros controles son tan buenos como los de ellos. 2. Pruebas de penetración avanzadas. DORA no se conforma con el pentest de caja negra que vimos en la unidad 3. Exige simulaciones de ataque, ejercicios de Red Team, como los que vimos en la unidad 4 con Mitre AT y ANSEC, que emulen los TTPs de adversarios reales que atacan al sector financiero. Tercera, notificación de incidentes graves. Estandarizada. DORA exige que, si sufrimos un incidente grave, tengamos un procedimiento formal como nuestro PIR de la unidad 4 para notificarlo de forma estandarizada y rápida. Si DORA es el bisturí quirúrgico para el sector financiero, la directiva NIS 2 es la red de pesca que cubre a casi todos los demás. NIS 2 amplía las obligaciones de seguridad a un espectro masivo de sectores esenciales. ¿De qué hablamos? Energía, SELEC, Petroecuador, transporte, los puertos de Guayaquil, Manta, la aviación civil, sanidad, el AIS, los hospitales, servicios digitales. Si su empresa de exportación de banano en Machala es un eslabón crítico en la cadena de suministro de alimentos de Europa, prepárese, porque la auditoría de 2 lempiras nacionales le llegará a través de su comprador europeo. ¿Y qué exige NIS 2? Exige medidas técnicas y organizativas mucho más estrictas para la protección y el cumplimiento continuo. En resumen, señores, la ley, tanto DORA como NIS 2, está convirtiendo la ciberseguridad y específicamente la resiliencia operacional en una obligación legal y auditable que se discutirá en la sala de directorio, no en el sótano de TI.
Esa es la ley. Es una presión inmensa, pero es una presión de procesos. Ahora hablemos de la segunda fuerza, la que no negocia, la que no acepta apelaciones. Hablemos de la física. Recapitulamos. El cómputo cuántico amenaza con romper nuestra criptografía. En la clase pasada lo dije como un hecho. Hoy les voy a dar el nombre del arma. Les voy a presentar al asesino. El arma se llama algoritmo de Shor. Fue desarrollado en 1994 por un matemático llamado Peter Shor. Y lo que hace es simple de decir. En una computadora cuántica puede factorizar grandes enteros y calcular logaritmos discretos en tiempo polinomial. ¿Qué significa eso en español? Significa que el problema matemático imposible en el que basamos toda nuestra seguridad, el problema que a una supercomputadora clásica le tomaría millones de años resolver, el algoritmo de Shor en una máquina cuántica lo resuelve en minutos. ¿Y qué es lo que rompe este algoritmo? Rompe la base de nuestra confianza digital, RSA y SC. Esos dos acrónimos son el fundamento de toda la infraestructura de clave pública PKI moderna. Cuando ustedes ven el candado SSL, TLS en la página web del Banco del Pacífico, eso es RSA o SC. Cuando ustedes, como contadores o empresarios, firman una factura electrónica y se la envían al SRI, esa firma digital, esa autenticidad, está garantizada por RSA o SC. Las claves maestras con las que el Banco Central del Ecuador asegura la integridad del sistema de pagos interbancarios, adivinaron, RSA o SC. El algoritmo de Shor vuelve todo eso inútil. Cada firma digital puede ser falsificada. Cada conexión segura puede ser intervenida y leída en tiempo real. Y aquí es donde debemos internalizar el concepto del evento binario. La llegada de la capacidad cuántica no será un desgaste gradual. No es como un dique que se agrieta poco a poco. Es una represa que explota. Es un evento binario. Un día nuestra criptografía funciona, al día siguiente no funciona. O la organización está preparada para ese día con criptografía nueva, o toda su seguridad de larga duración, todos sus secretos, toda la confianza de sus clientes queda expuesta. No hay término medio. Esto nos lleva de vuelta al ataque de cosechar ahora, descifrar después. El robo es hoy, el descifrado es mañana. Por lo tanto, la migración de los sistemas que manejan datos que deben ser secretos a largo plazo, los datos de la Cancillería, los contratos de Petroecuador, los datos genéticos de un hospital, debe empezar hoy. Entonces, si el algoritmo de Shor es el arma que rompe nuestras cerraduras RSA, ¿cuál es el escudo? ¿Cuál es la nueva cerradura? La respuesta es la criptografía postcuántica o PQC. Este es el campo de la ciencia que desarrolla algoritmos que son resistentes no solo a las computadoras clásicas, sino también a las cuánticas. ¿Y cómo funcionan? No necesitamos ser criptógrafos, pero sí ingenieros de riesgo. La seguridad de RSA se basaba en el problema de factorizar números grandes. Resulta que ese problema es fácil para una máquina cuántica. La nueva PQC se basa en problemas matemáticos que se consideran difíciles incluso para las computadoras cuánticas. La familia de problemas más prometedora y la que ha ganado la competencia es la criptografía basada en retículos, Lattice-Based Cryptography. Piensen en esto, en lugar de un problema de factorización, ahora el problema es como encontrar el camino más corto a través de un laberinto increíblemente complejo y de 1 millón de dimensiones. Es un problema que es difícil para ambos tipos de computadoras y por lo tanto es una base segura para nuestras nuevas cerraduras. Pero, ¿quién decide cuál es el nuevo estándar? No puede ser cada empresa inventando el suyo. Necesitamos un árbitro global. Y ese árbitro es el NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Durante los últimos años, el NIST ha estado ejecutando una competencia global, una especie de Juegos Olímpicos de la criptografía, donde los mejores algoritmos del mundo compitieron para convertirse en el nuevo estándar PQC. Esa competencia ya terminó y los ganadores ya han sido anunciados y ahora están siendo publicados como estándares FIPS, estándares federales de procesamiento de información, que serán de facto los estándares globales que el Banco Central del Ecuador,
el SRI, y nuestros bancos tendrán que adoptar. Y aquí, señores, están los dos nombres que deben recordar. Estos son los nombres de las nuevas cerraduras que vamos a instalar en nuestra casa criptoágil. El primero es FIPS 203, más conocido como Kyber. Kyber es el nuevo estándar para el mecanismo de encapsulamiento de clave, KEM. En términos simples, este es el nuevo apretón de manos. Cuando su navegador, en el futuro, se conecte al sitio web del SRI, usará Kyber para negociar de forma segura una clave de sesión, de una manera que ni siquiera un atacante cuántico que esté escuchando pueda descifrar. Reemplaza el intercambio de claves de RSA. El segundo es FIPS 204, más conocido como Dilithium. Dilithium es el nuevo estándar para el algoritmo de firma digital, DSA. En términos simples, esta es la nueva firma. Cuando ustedes, en el futuro, firmen esa factura electrónica para el SRI, o cuando el Banco Central del Ecuador firme una transacción, usará Dilithium. Y cuando el SRI reciba esa factura, usará Dilithium para verificar que realmente vino de ustedes y que no ha sido alterada, con la certeza de que ni siquiera un atacante cuántico pudo haber falsificado esa firma. Así que, para concluir, vemos el panorama completo. La ley DORA-NIS 2 nos está empujando desde atrás, forzándonos a ser resilientes y responsables hoy, a gestionar nuestros riesgos de terceros y a probar nuestras defensas. Y la física, el cómputo cuántico, el algoritmo de Shor, está tirando de nosotros hacia el futuro, creando una fecha de caducidad existencial para nuestra criptografía actual. Nuestra respuesta a ambas presiones es la misma: resiliencia operacional. Una resiliencia que se basa en procesos para cumplir con DORA y en tecnología para ser criptoágiles. Y la criptoagilidad ya no es un concepto abstracto, es la tarea de ingeniería de planificar cómo vamos a arrancar nuestros viejos módulos RSA y SC y cómo vamos a instalar los nuevos módulos Kyber y Dilithium en el corazón de nuestros sistemas. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.